Nosotros la ingeniera Herrera, precandidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático, al igual que Samuel Luis Navarro, también precandidato presidencial por este colectivo político. Bienvenidos, Dídimo Escobar, en nuestros análisis. Y sin duda, amigos televidentes, el tema que hay que abordar es todo lo que ha ocurrido en los últimos días en el país y sobre todo situaciones que se han dado con el tema de la Sala Quinta, lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional de Diputados, en fin, tantas cosas que parece tienen al país enredado. Bienvenida, ingeniera Balbina Herrera. Buenos días, buenos días. Sus consideraciones en relación al momento político que vive el país. Es un momento muy crítico. Primero, buenos días a los televidentes y también a nuestros compañeros panelistas. Una situación muy fuerte. Desde que inició el 2012, año bisiesto, por supuesto, un año donde va a haber cambios climáticos muy fuertes, pero también en el plano político Panamá, que se vislumbra como un país de grandes proyecciones económicas, aunque empezamos ya a no tenerla tan buena como en el 2011. Resulta que el presidente de la República inicia el año con un discurso de confrontación. Pensé que su pelea con los empresarios sencillamente iba a ser una pelea que iba a quedar a ese nivel. Se ha metido con los empresarios, con los medios de comunicación, y resulta que ahora revive la Sala Quinta. Al revivir la Sala Quinta y tratarla de una forma irregular, y lo digo por el presidente es el que tiene la mano metida en la Corte Suprema de Justicia y también en la Asamblea de Diputados, crea una situación de confrontación, y lo que es más, en un acto tan importante como fue la entrega por parte de los notables de todo lo que era recoger la información de reformas constitucionales, el presidente de la Corte Suprema de Justicia hace un pronunciamiento en las escalinatas de la presidencia regañando al Ejecutivo y al Legislativo, diciéndole que tienen en zozobra este país y que no hay necesidad de discutir nada en la Asamblea, y que nombre inmediatamente los 3 magistrados. ¿Qué quiere el presidente con los 3 magistrados? Quiere hacer lo que ocurrió en el 2006 en Costa Rica, lo que ocurrió en el 2010 en Nicaragua, en donde por una interpretación de la Sala Constitucional inicialmente, o sea, la Sala Quinta en Panamá, dicen que se violan los derechos del presidente para reelegirse. Se van por los derechos individuales y luego el Pleno de la Corte aprueba esa interpretación y permiten que corra el presidente, tanto Oscar Arias como el presidente Daniel Ortega, a una reelección. Eso viene porque obviamente allá no pudieron ni pasarla por la Asamblea de Diputados o senadores allá, ni por referéndum. Entonces se fueron por la vía de la Corte. La Corte Suprema de Justicia se está convirtiendo en el cambiar el poder, el equilibrio de poder de los países. Y eso es lo que quieren hacer en Panamá. Por eso no nos oponemos a la Sala Quinta como se había concebido en aquel entonces, donde Ernesto Pérez Valladares había dicho que ha reconocido que su error fue hacerlo al final y no al inicio. Entonces, el pueblo panameño tiene que estar consciente de que no es oponerse por oponerse, es sencillamente decirle no al criterio de reelección que tiene el propio presidente de la República, y que obviamente es para tapar todos los desmanes que hay en este país. Está con nosotros Samuel Luis Navarro, precandidato presidencial del PRD. Bienvenido a Cuestionando los Hechos, don Samuel. La consideración que usted tiene en relación a todo este momento que se está viviendo desde el punto de vista político en nuestro país y lo que ha acontecido en la Asamblea Nacional de Diputados. Muy buenos días, profesor Escobar. Muy buenos días, Balbina. Muy buenos días, Dídimo. Muy buenos días a todos los televidentes. Sin duda alguna, lo que hemos visto en los últimos días, y yo diría en el mes de enero por completo, ha sido un sobresalto sobre otro sobresalto. Y esto todo promovido por esa ambición de poder y esa ambición de dinero que tiene Ricardo Martinelli y el grupo de cómplices que lo acompaña en su gestión de gobierno. Pero lo más doloroso de todo esto es que mientras todo esto está sucediendo, y todos estos sobresaltos que vienen creados precisamente desde la presidencia, los escándalos que se habían venido discutiendo, que habían sido producto de corrupción y de toda clase de desmanes que vienen dándose desde la presidencia, han quedado en segundo plano. Y lo que aún es peor es que los problemas reales que tiene el pueblo panameño, ese problema del alto costo de la vida, ese problema de la inseguridad, ese problema del transporte, ese problema de la falta de agua potable, quedan relegados al olvido. Mientras tanto, los panameños seguimos aguantando que nos suban la luz,
los panameños seguimos aguantando que sigan subiendo los alimentos, los panameños seguimos aguantando que el sector agropecuario se mantenga en el olvido y cada día peor. O sea que estamos atentando no solamente contra las instituciones de la democracia, como de hecho se está atentando, sino que se está atentando contra el bienestar de los panameños. Bien, quiero conocer la opinión que tiene Didimo en relación a todos estos temas y sobre todo un balance de lo que ha planteado tanto Samuel Luis Navarro como la ingeniera Balbina Herrera. Didimo. Si no fuera porque las consecuencias son graves, esto da risa la interpretación que hace el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia en las escalinatas de la Presidencia de la República. Yo quiero recordar que una de las cosas fundamentales es guardar la dignidad de las instituciones. Cuando la Constitución establece en su artículo 2 que hay independencia de los poderes, pero que se actuará en armonía los tres poderes del Estado que se constituyen para hacer el Estado conforme a la Constitución, eso lo que intenta decir es que obviamente un órgano no puede estar disparado, es decir, distinto a la dirección que todos deben caminar y propender al bienestar de todos los panameños. Pero cuando un presidente de la Corte Suprema de Justicia, tratando de sacar de las castañas del fuego al Ejecutivo, en una circunstancia en que se han metido ellos por su propio modo y su propio interés, declara, por ejemplo, que no hay sentido para el debate y la discusión que se está haciendo en la Asamblea sobre la Sala Quinta porque ellos en el fallo, escúchenme, en la parte motiva, no en la parte resolutiva, ordenan o plantean que el presidente puede nombrar inmediatamente a los magistrados. Se olvida el señor presidente de la Corte que hay una norma en el Código Administrativo que establece, por ejemplo, que si eso fuese así, entonces el señor Will Guerrero, que era miembro de la Corte de la Sala Quinta cuando la nombró Pérez Valladares, el señor Oscar Seville, que era el otro miembro, y una señora, la abogada Mariblanca Staff de Rivera, tendrían en este momento que ir a ocupar sus lugares hasta tanto el presidente nombrara. Debieron haber estado desde hace un año, cuando se dio el fallo que restableció por supuesto la Sala Quinta. Pero lo que aún es peor es que ese fallo no restableció. Esa es la interpretación que ellos le dan. Y mire lo grave del... Que realmente es un exabrupto jurídico. Porque todas las consecuencias que esa interpretación, que no es otra cosa que correrle el capricho al presidente Martinelli, así mismo es, por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, implicaría que entonces todos los fallos que se han dado desde enero del 2011 hacia acá han estado viciados porque no han contado con la participación de esta sala que debió haber estado instalada desde entonces con los magistrados que estaban nombrados desde entonces. Entonces, aquí estamos ante un exabrupto que lo único que ha buscado es correrle el capricho a Ricardo Martinelli de lograr tener en la Corte Suprema de Justicia una mayoría calificada que le permita hacer efectivamente lo que ha planteado Balbina, poder lograr su propia reelección, poder utilizar esa Corte para amedrentar y amenazar aún más a quienes lo adversan, ya sea en el legislativo, inclusive el vicepresidente Varela, que podría ser en este momento juzgado por una Corte con una mayoría calificada y inclusive con temas que no tuvieran ni el sustento jurídico. O sea que estamos ante, de hecho, un exabrupto que tiene consecuencias desconocidas en este momento si se lograra concretar. Pero por eso es que hemos venido planteando, y en el caso mío en particular lo planteo con toda claridad. Esto es un acto ilegal, es un acto que riñe con la Constitución. Si lograra Ricardo Martinelli su capricho y su empeño y se llegaran a nombrar estos 3 magistrados, que tengan la plena seguridad que el día que volvamos a tener un Estado de Derecho en este país, que hoy no lo tenemos,
El día que tengamos un Estado de Derecho, quienes hayan cometido estas ilegalidades, porque ahí estaría cometiéndose una ilegalidad, tendrán que responder. Y aquí esto se va a reversar ajustándose a lo que establece la Constitución y la ley. O sea que sin duda alguna, la consecuencia de estas ilegalidades tienen una responsabilidad. Y no solamente de Ricardo Martinelli, es de los cómplices que están siendo parte con Ricardo Martinelli de estos exabruptos, de estas ilegalidades e inclusive de delitos que se han venido cometiendo. Quiero escuchar la opinión que tiene la ingeniera Balbina Herrera en relación a esta polémica sobre el tema de la Sala Quinta y por supuesto esas declaraciones emitidas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Primero que de partida tenemos que pagar todos los salarios caídos de los 3 magistrados que fueron suspendidos cuando la presidenta Mireya Moscosa decidió declarar que la Corte declarara inconstitucional la Sala Quinta. Que estas son las cosas que a nosotros nos... Sí, eso es perverso. Esto es una cosa que no puede ser. Nosotros no podemos seguir viviendo de las cosas de que hoy me gusta y mañana no me gusta. Así es. Eso es una cosa que afecta el Estado de Derecho de nosotros. Entonces hay que pagarle, igual que tenemos que pagarle al Parlacén, los salarios caídos por ponerle sencillamente el capricho de no querer ir al Parlacén, entre comillas, no elige el cambio democrático a sus miembros como debe ser, sino que lo elige de a dedo, y resulta que ahora la Corte Suprema decide y le dice el cambio democrático, los miembros del cambio democrático no pueden ir al Parlacén, pero el único que puede ir a nombre de cambio democrático al Parlacén es el presidente de la República. El cambio democrático. Él sí tiene inmunidad, el resto no tiene inmunidad. Eso es para que ustedes vean. No, ya que no hay inmunidad, pero lo que tienen es un procedimiento. Pero por lo menos tienes otro, aunque tienes un procedimiento distinto, claro, pero tiene por lo menos una protección. Pero el resto, lo juzga la Corte, que él mismo está nombrando. Él mismo está nombrando. Entonces, o sea, tiene inmunidad. Tiene y lo inmunidad. investiga, ¿no? Entonces, por otro lado, mientras esto ocurre, mientras la fragilidad de nuestras instituciones, mientras ocurre la fragilidad de nuestra democracia, ellos lo que están buscando también es protección por todas las cosas que están ocurriendo. Sobreprecios, finmecánica, el tema de los radares, el tema de los helicópteros, las tierras, el tema de los hospitales. O sea, aquí hay un las carreteras, carreteras, una locura el precio que tiene. El tema de las cementeras, el tema de las máquinas, los asfaltos. Entonces, es una forma de afectarnos por varias vías. Y nosotros lo que tenemos que hacer es definitivamente fortalecer esa nueva mayoría. ¿Tú recuerdas cuando nosotros hablamos de fortalecer una nueva mayoría, una nueva alianza entre la sociedad panameña, donde gente que jamás pensábamos que nos podíamos sentar en una mesa, vamos a tener que hacerlo, porque ya sobrepasa los partidos políticos y ya sobrepasa las individualidades. Y también en esto ser muy claro, dejar por fuera a quienes de adentro de nuestros colectivos están haciéndole el juego a Ricardo Martinelli, presidente de la República en estos momentos. Vamos a cumplir con los siguientes compromisos de nuestros anunciantes en su programa Cuestionando los Hechos, directamente desde el Hotel El Panamá. Amigos televidentes, gracias a los amigos de la Contraloría General de la República. En breve estaremos de vuelta para continuar debatiendo sobre estos temas interesantes que atañen al país. Quédense con nosotros. Señoras y señores, estamos de regreso directamente desde el Hotel El Panamá y este es su programa Cuestionando los Hechos, hoy con la presencia de la ingeniera Balbina Herrera, también Samuel Luis Navarro, miembros del Partido Revolucionario Democrático, precandidatos presidenciales, Dídimo Escobar también en nuestros análisis, y seguimos en este tema, Dídimo, debatiendo sobre esta situación que se ha presentado al país y que aparentemente no es del agrado de la mayoría de los panameños. Por supuesto que no. Mira, esta cosa es un problema de trato y de respeto a la dignidad de las personas. El presidente convoca a una serie de personas distinguidas del país que se les ha llamado notables. ¿Cómo no? Para que formulen un proyecto de constitución, de reformas constitucionales, para luego ser abordadas y tomando en consideración el pensamiento, el criterio, el deseo de la gente de lo que debería ser un nuevo traje, un nuevo formato constitucional que nos permita ampliar libertades, no para disminuirnos, sino para ampliar la dignidad humana.
Oiga, se han instalado las personas, ellos han hecho un trabajo de meses, esfuerzo, tal. Y el día que van a entregar, en primer lugar, dentro de la propuesta que hacen una propuesta que es mejor que lo que es una sala a nivel constitucional. Hablan entonces de una Corte Constitucional que tiene una dimensión distinta, porque ya esta no solamente atiende el tema de las garantías constitucionales, sino que tiene la capacidad para poder revisar las decisiones que anteriormente eran inapelables a nivel de las decisiones finales que eran finales, las decisiones de la Corte. Ahora se podrían revisar, y es un tribunal que se plantea, un tribunal constitucional, como existe en los países civilizados y democráticos, correctos. Frente a esa propuesta, entonces la desesperación a troche y moche para imponer el tema de la sala. Ahora sale el presidente de la Corte, pero el irrespeto más grande es que el día que los invita a la presidencia, que ellos van a presentar esa propuesta, él sale diciendo una opinión totalmente desproporcionada y fuera de toda cortesía, y le dice que él está en contra de esa Corte, que él no está de acuerdo con eso. O sea, ¿para qué tú me invitas a mí a que yo haga un trabajo y haga un esfuerzo para demeritarlo en el primer instante? O sea, el presidente debe aprender, yo creo que esto es importante, a respetar al esfuerzo de la gente. El presidente dice algo, el canciller dice otra cosa, y al final del camino dice, bueno, ese es un proyecto de ellos. Si a ellos les interesa, serán ellos que lo que tienen que impulsarlo, porque lo que le interesa al presidente es la Corte Suprema de Justicia y sus 3 magistrados, y que sea, Samuel, los 3 magistrados conjuntamente harían mayoría de 12, serían 7, y le interpretan el artículo 178. Pero Balbina, eso es desconocer también que fue el presidente Martinelli el que nombró esa comisión de notables para que en efecto se diera esta revisión a la Constitución. Sí. Entonces, el irrespeto es aún mayor ahora, queriendo desconocer la responsabilidad que tienen. Pero miren, esto no es de extrañar. Lo mismo sucedió con las reformas al Código Electoral, unas reformas que se vinieron consensuando entre los distintos grupos políticos, los distintos grupos de la sociedad civil, la Iglesia Católica, los distintos estamentos de la sociedad. Y luego, cuando llegó a la Asamblea, Cambio Democrático hizo con esas reformas al Código Electoral lo que les dio la regalada gana. Entonces, aquí tenemos ante nosotros un irrespeto sistemático a la dignidad. Cuando eligió los magistrados hizo la misma cosa anteriormente. Puso a la gente a concursar y después dijo eso. Y todo esto en una gran contradicción contra lo que vino planteando en campaña, cuando planteaba que había que quitarse poderes, que el presidente se convertía en un rey el día que tuviera la sala quinta, en fin. Aquí lo que estamos es ante un engaño que viene teniendo un efecto muy serio y grave en la gente, en el pueblo panameño. Y yo quiero retomar lo que planteaba Balbina, porque un asunto es hablar de corrupción en términos genéricos, y la otra cosa es ya apuntando a cosas muy específicas, como este tema de Italia. Este tema de Italia, donde viene también un insulto a la inteligencia de los panameños, cuando la propia empresa que está siendo investigada, la propia empresa que ha tenido que despedir, e inclusive que hay gente presa en Italia por cometer actos de soborno utilizando a funcionarios de gobiernos, que esa misma empresa ahora saca una carta que aquí se le da el carácter de las Santas Escrituras por el gobierno, una carta donde exonera a que no hay sobreprecios. Efectivamente, como tú vas a la joyita y le dices a un tipo que está condenado de homicidio que te haga una carta de que él no lo mató. No, Samuel, entonces, es como si tú fueras a comprar al 99 y los productos están vencidos. Entonces Ricamar te hace una carta y dice, no, esos productos no están vencidos. Pero lo más grave de todo esto es que esos dineros que se están succionando del erario público del Estado panameño son los dineros que podrían ser utilizados para que en los hospitales y en los centros de salud hubiera medicamentos, para que pudiéramos bajar la canasta básica apoyando a nuestro sector productivo, que los productores de arroz, que los productores de porotos, que los productores
de leche tuvieran ese apoyo que se necesita para que el consumidor panameño, que somos todos, tuviéramos acceso a unos alimentos a unos precios más razonables. O sea que no es que hay algo de corrupción que no me toca. Al pueblo panameño lo está afectando el que se esté succionando cientos de millones de dólares de forma irregular y que eso no permita que los temas que afectan realmente al bienestar del pueblo panameño sean atendidos por este gobierno. Bien, quiero aclarar un asunto. Estuve llamando insistentemente al secretario de Comunicación de la Presidencia, Luis Eduardo Camacho, precisamente para invitarlo a que estuviera en esta mesa. Tengo que ser sincero frente a esto. Tenía el teléfono apagado, lo llamamos insistentemente, pero el teléfono apagado. Porque sí nos interesa tener la opinión de los funcionarios, aunque ya yo sé de paso que muchos no quieren venir cuando queremos cuestionarlos sobre el tema, porque ya esa información la tengo, y lo digo con toda libertad. Y hay que ser sincero, pues si no quieren venir, uno hace el papel y cumple en efecto con esa función de invitarlos, pero si se resisten por parte de la presidencia, ya no podemos hacer absolutamente nada en relación a ese tema. Bueno. Parece que algunos tienen miedo de enfrentar los cuestionamientos. Uno cumple con la labor del periodismo de llevar esa información, pero bueno. Didimo, sí, rapidito porque voy con la ingeniera Balbina Herrera porque quiero saber qué es lo que está pasando dentro del PRD. Y de los hospitales. Y de los hospitales también. Yo quiero que señale lo siguiente, tanto Samuel, Balbina, que son dirigentes y precandidatos, esto es un tema muy delicado. Lo que está haciendo el señor presidente de la República está tan delicado que está poniendo en peligro la paz y la convivencia de los panameños. Esta alteración y esta zozobra que el mismo presidente de la Corte admite y él trata de dar un remedio que lo que hace es hinchar más el asunto. Totalmente. Es real. No hay necesidad en este país. En este país la responsabilidad del presidente de la República es tratar de armonizar, de llegar a consensos, de propiciar el diálogo, de propiciar los mecanismos que den tranquilidad, de que permitan que el desarrollo económico, no solamente el crecimiento, sino el desarrollo económico llegue. Y social. Y que de eso se trata, de que la gente resuelva los problemas y que la gente viva a gusto, sin salta, Y sin sobresalto y esta angustia. Ingeniera Balbina Herrera, ¿qué es lo que está pasando dentro del PRD? Bueno, en el PRD estamos en un proceso de organización y reorganización. Debemos terminar en agosto. Pero hay algunos que no están por la línea. Bueno, definitivamente nosotros hemos señalado que todo aquel que no se siente a gusto es mejor que deje la tolda. Que abandone el barco. Claro, pues. Porque tú respetas a quien está en la acera del frente y decidió irse. Pero aquellos... Yo cuestiono la acción de algunos diputados del PRD en la Asamblea. Eso da vergüenza. Da la impresión de Samuel Luis Navarro que hay diputados dentro de la Asamblea que más bien están haciéndole el trabajo al gobierno antes que atender lo que debe ser el papel que deben desempeñar dentro de la Asamblea, de ser oposición. Y eso es cuestionable realmente. Y hoy día es tan evidente la labor que hacen algunos diputados del PRD. Mira, Didimo, el colaboracionismo. Mira, Didimo, colaborando con el gobierno. Déjame decirte lo siguiente. Los intentos de destrucción de toda la institucionalidad democrática de Ricardo Martinelli no se limita a la Corte, no se limita a los juzgados, es también intervenir en los partidos políticos. Hemos visto lo que ha hecho con Molirena. Con Molirena ha venido destruyéndolo al punto donde, y felizmente, hay un grupo de miembros fundadores del partido que con dignidad se han parado firmes. Lo ha tratado de hacer con el partido panameñista igual. En el PRD no es novedad. Recordemos que en ese primer directorio nacional que hubo en el año 2009, trató de imponer a Giselle Calcaño como secretaria general. ¿Tú te imaginas que Giselle Calcaño hubiera sido hoy secretaria general del PRD? Estaría peor que el Molirena. Y hoy sigue insistiendo en mantener dentro del partido gente haciéndole su trabajo. Entonces, allí es donde tenemos que ver nosotros quienes realmente están comprometidos con una agenda de partido que tiene un proyecto de país y quienes realmente están haciéndole el trabajo a otros. Bien, quiero escuchar acá la opinión de la ingeniera Balbina Herrera porque en días pasados se han hecho denuncias en relación
a un tema de hospitales. Ingeniero Balbina Herrera, ¿qué es lo que está pasando? Creo que así como hicimos la denuncia. Responsablemente de con Juan documentos. Ombrón, con documentos, tengo que decirte que en el caso de 4 hospitales, el de Colón, el de Metetí, en Darién, el de Anita Moreno en Los Santos y el de Bugaba en David, también vamos a interponer una demanda de nulidad y una demanda de posible lesión patrimonial. Y aprovecho la oportunidad para preguntarle a la señora Contralora. Señora Contralora, ¿usted miró el contrato de estos 4 hospitales? ¿Usted miró la adenda? Porque cambiaron las reglas del juego. El 7% es el único impuesto que usted no puede exonerar. Y la compañía IBT Group se ganó los 4 hospitales sin incluir el 7%. Eso se llama lesión patrimonial. Ese se llama lesión patrimonial. ¿Y qué resulta? Que en la adenda incorporan el 7% y se lo asume el Estado panameño. Eso es mucho peor. Entonces significa que el pliego fue claro. Cuando el oferente no incluía el 7%, él asumía la responsabilidad. Resulta que aquí no. Le hemos dado 16 millones adicionales. Pero lo que es peor, señora Contralora, en este caso se modificó el contrato que no tenía un avance de un aporte del 20% y resulta que en la adenda se dice que se le da 20% a la compañía IBT Group. ¿Sabes cuánto es el 20%? ¿Cuánto es eso? 50 millones de adelanto. Ay, madre. Entonces, hoy, el día jueves, voy a estar con el Ministerio de Salud, voy a que me autentiquen los documentos, el pliego, los contratos, la adenda, porque voy a ir a presentar la demanda, una demanda de nulidad y otra por posible lesión patrimonial, porque estamos hablando de más de 50 millones de balboas de una lesión patrimonial en 4 hospitales en este país. Y hay un abogado también. Obviamente que en esto se da que esta compañía IBT Group, que tiene 800 millones en contratos con el gobierno, IBT Group tiene 3 abogados residentes. Un abogado residente que es Mirachi Navarro y Asociados, un abogado residente que es el viceministro de Ordenamiento Territorial, el licenciado Hostia, y el tercer abogado residente es Abidel Villarreal. Pero dice que eso no tiene nada que ver. Bueno, es que en este país se votaron 30.000 PRD por ser simplemente PRD. Entonces, ¿cómo en oposición una compañía que tiene 800 millones en contrato con el gobierno se va a buscar a un abogado de oposición? O sea, yo no lo entiendo. Usted sabe que cuando usted llega a un país... ¿Pero ese abogado representa los intereses de alguien en particular? Es coordinador o es allegado de la campaña de nuestro compañero Juan Carlos Navarro, que el que... ¿Qué piensa Samuel Luis Navarro de esta situación? Bueno, tenemos... ¿Delicadas las cosas dentro del PRD? Tenemos claras situaciones que tienen que aclararse. Claro. Ante la comunidad panameña y para tranquilidad. ¿Hay división en el PRD? No. Mira, yo no diría que hay división. Hay intentos, y vuelvo e insisto, de Ricardo Martinelli de mantener el partido en conflicto. Y eso, Ricardo Martinelli, que lo tenga claro, se va a enfrentar a una muralla de dignidad que es lo que hay dentro de este partido. Dirigentes comprometidos con el futuro del país y sobre todo con el futuro de las generaciones que hoy están en peligro. Conclusiones, Dídimo, a 100 segundos. Bueno, en este país tiene que haber, rescatarse la dignidad, el respeto. Yo creo que... La moralidad. Hay un problema ético muy serio. Eso que estoy yo sirviéndole, que soy de oposición y estoy colaborando con el gobierno, yo creo que es mejor andar solo que mal acompañado. Por ejemplo, una cantidad de diputados en el Parlamento que claramente yo soy PRD y yo no me siento absolutamente representado en gente que es sinvergüenza, que por estar buscando partida y que le den plata para hacer cualquier cosa o negocio, no sé qué cosa, entonces no cumplen el papel que la comunidad les dio y que el pueblo les dio en voto para que representen dignamente. Tienen que aprender a ser dignos y a ser serios. Bueno, hay que darle elección a algunos diputados. Por favor. No, y en la sociedad. Sí, así mismo es. Gracias, Samuel Luis Navarro, por estar con nosotros esta mañana. Ingeniero Balbina Herrera, gracias, Dídimo. A ustedes, amigos televidentes, Oscar Navarro, gracias por estar con nosotros directamente desde el Hotel del Palmar. Y este es su programa Cuestionando los Hechos. Que sigan pasando un excelente día.